Hoy nos toca hablar de dietoterapia. ¿Qué es una dietoterapia? La dietoterapia también la llamamos que es un régimen dietético. Por lo general, como dietoterapia se conoce el concepto de que estudia todas las dietas terapéuticas o regímenes que le podemos dar a los pacientes, ya sea estando hospitalizados o en el hogar, que consiste en la modificación del tipo de alimentación habitual, adaptándola según las necesidades, según las patologías. Entonces, hay ciertos pacientes que necesitan un determinado tratamiento o por un tiempo o para una preparación, ya sea para un estudio específico o una cirugía o por cualquier patología que se necesita alterar un poquito los componentes de la dieta para adaptarlas. Y se debe hacer como un plan de alimentación. Debe existir, como todo un plan, debe existir una prescripción dietética que la hace el nutriólogo, el nutricionista. Es semejante a una indicación. Tiene el valor calórico plástico, sería el valor calórico total, que deben ser aportadas en 24 horas. La fórmula calórica con la distribución porcentual, ya sea de los principios nutritivos, tanto de carbohidratos, proteínas y grasas, para una ingesta de 24 horas, la cantidad de cada principio nutritivo por kilogramo o por gramo sería, y la cantidad total por día. Entonces, estas dietas terapéuticas, ¿en qué consiste? Son dietas modificadas o alteradas para satisfacer una necesidad propiamente o un requerimiento individual. En este caso, nosotros nos adaptamos a la capacidad digestiva, absortiva del paciente para aliviar o interrumpir un proceso patológico. Esta dieta debería estar adaptada de tal manera que no tendría que ser menos diferente de la dieta normal o habitual del paciente, excepto que el paciente acostumbre a comer mal, enseñarle lo que es una nutrición saludable. Aquí solo para tener en cuenta qué componentes pueden incluir una dieta terapéutica. La definición en sí que ya hablamos, pueden ser modificadas en forma cualitativa y cuantitativa. La cualidad o cualitativa se define como la forma de presentación de alimento en el cambio de consistencia, que pueden ser dietas líquidas, semilíquidas, blandas, que vamos a hablar más adelante. Y la cuantitativa según la distribución de los macronutrientes o la cantidad de nutrientes. Este es un cuadro que les va a ayudar un poquito, donde habla un poquito de las dietas terapéuticas que pueden servir para mejorar o prevenir un proceso, para exploración. Se modifican la consistencia de acuerdo a las necesidades del paciente, con una finalidad para un estudio exploratorio o para que se aporte más energía de acuerdo a las necesidades. Dietas especiales, cuando hay un déficit de algún componente, etc. Entonces, en estas dietas hay que tener en cuenta que el paciente tiene siempre una preferencia alimentaria. No podemos darle pescado a una persona que no le gusta el pescado, por ejemplo, ¿verdad? O no le podemos dar merluza a una persona que no le gusta eso. O a personas que no les gusta, ¿verdad?, comer carne vacuna, solo come pollo o huevo, o es vegana o ovo lacto vegetariano. Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar una dieta terapéutica. Las prácticas religiosas que cada uno tiene, ¿verdad?, los factores ambientales, el lugar donde se prepara. Hay que considerar la planificación, los requerimientos también específicos que cada paciente tiene y si tiene alguna enfermedad o trastorno. Aquí otro cuadro que les puede ayudar, ¿verdad? Que acá la dieta se puede modificar en su consistencia y se da en cada caso. Este cuadro a mí me gusta, es un cuadrito de ayuda a memoria que les puede servir
Por ejemplo, ahí tenemos la dieta hídrica que consiste en solo agua, que se da sobre todo en postoperatorio, en fiebre, en deshidratación por diarrea. La dieta líquida incompleta, ¿verdad? Que es un poco con déficit de nutrientes, que puede ser agua o jugos de fruta o té o caldos colados. Una dieta líquida completa donde podemos agregar nutrientes. Una dieta semilíquida y hasta ir a una dieta blanda. ¿Cuál es el objetivo primordial de las dietas terapéuticas? Pueden ser como único tratamiento, como en el caso de la diabetes tipo 2 y en las dislipidemias, que a veces se tratan solo con un plan de alimentación. Puede ser como parte en conjunto, ¿verdad? Con la medicación para una diabetes, tratada ya sea con insulina o con antidiabéticos orales, o para prevenir la aparición de síntomas o dolores como en una litiasis vesicular. Se excluyen algunos alimentos, por ejemplo, cuando hay intolerancia a la lactosa o alergias alimentarias. Se pueden modificar las texturas de dietas líquidas a trituradas en el caso de disfagia. El objetivo de la dieta terapéutica es que sean por lo general lo más cercana a la nutrición habitual del paciente. Estas pueden ser normales en energía, en hidratos de carbono y proteínas. La dieta puede ser administrada también por sonda, que sería una nutrición enteral, o por vía endovenosa, nutrición parenteral, que vamos a hablar más adelante. Entonces, para cuando vamos a prescribir hay que identificar el tipo, cantidad y frecuencia. Y de la prescripción, por lo general en los hospitales, se suelen anotar el nivel calórico, si hay alguna restricción, si es una dieta hiposódica o sin sal, o tiene que ser sin lácteos o sin huevo, etc. Entonces es importante suministrar todos los nutrientes necesarios y que asimile el paciente. Entonces se deben modificar de acuerdo a la tolerancia. Y de acuerdo al valor calórico sería de acuerdo a las necesidades individuales. Aquí tenemos un esquema también que les va a ayudar a memoria, que acá habla de la consistencia, los contenidos de nutrientes y la exclusión de nutrientes. Por lo general, cuando se habla de consistencia, se habla cuando son de líquidos claros, completa, blanda, purez y la dieta completa. Cuando es contenido, se trata de contenidos de nutrientes que puede ser baja o alta en calorías, bajo en proteínas o altas o en grasas, o baja en colesterol, o alta en potasio, o baja en sodio, o alta en fibra. Y acá cuando se puede excluir ciertos nutrientes como gluten, purinas, la lactosa, hipoalergénica, baja en residuos, etc. Bueno, entonces el objetivo en general, para hacer un resumen, es modificar la dieta normal para eliminar ciertos alimentos que provoquen, en este caso, alergias, por ejemplo, alimentos sin gluten en celiaquía o intolerancia al gluten. Ajustar de acuerdo a las cantidades. En pacientes diabéticos, por ejemplo, o renales, debemos ajustar la cantidad de proteínas, el número y frecuencia de comidas también. En diabéticos, en pacientes en donde se les ha hecho una gastrostomía o gastrectomía, y el cambio de la vía de administración según el paciente pueda o no tolerar la vía oral o no. Hablando de nutrición hospitalaria, es todo un tema muy largo que cabría para todo un simposio, pero voy a tratar de hacer un resumen eh, porque es muy amplio el tema y es un poco difícil porque no todos los hospitales tienen la infraestructura o los medios económicos para poder responder a las necesidades individuales de cada paciente. Lo ideal sería, ¿verdad? Es indispensable que haya una alimentación equilibrada, que se pueda lograr de que se asimile el total de alimentos que llega al paciente, que no necesiten más ni ser tirados los restos de comidas, que exista una buena organización,
¿verdad? Y que el soporte nutricional esté guiado con especialistas o con personas que sean afines a los pacientes. Entonces, lo importante es que el paciente hospitalizado se sienta también como en la casa. Por lo general, cuando vamos a dar una dieta normal, ¿verdad?, que presente más o menos las mismas características del hogar, las dietas básicas por lo general son de 1600 a 2000 calorías, por lo general 60 a 80 gramos de proteínas, en algunos casos menos. Otros centros por lo general sirven ya comidas con bajas en grasas, saturadas, colesterol, azúcar y sal. Hay otros centros en donde no se restringe ningún nutriente y por lo general se trata de disminuir la consistencia de acuerdo a la capacidad de masticación de los pacientes. Si son ancianos, cortan o trituran o muelen y presentan otra forma o otras texturas. Lo ideal es que cada hospital presente un protocolo de dieta donde pongan, ¿verdad?, la descripción, las indicaciones, la composición nutricional, las preparaciones, suplementos, si hay que dar, las cantidades de líquido, la distribución diaria, etc. Por lo general, las dietas hospitalarias a veces tienen una dieta basal con selección, recomendaciones dietéticas para los hipertensos o dietas de progresión, que esto se le da sobre todo a los posoperados, como la dieta líquida, semilíquida, semiblanda y blanda. La dieta normal o corriente sería cuando el médico da una dieta libre, ¿verdad?, según tolerancia. Esa es la indicación en la historia clínica o las indicaciones generales. Entonces el paciente puede elegir el menú que quiera, ¿verdad? Esto más se da en los sanatorios privados, donde a uno le dice qué opciones tiene para comer, ¿verdad? Y el paciente elige. En otros hospitales solo son impuestos la dieta normal que se hace, ¿verdad?, para todos los pacientes. Entonces, ¿a quién vamos a dar una dieta normal? Vamos a dar a pacientes que no tienen ninguna alteración a nivel de tracto gastrointestinal y tienen una buena ingesta, pacientes que son posoperados o con fracturas de miembro, neurológicos, de un servicio de urología o pacientes psiquiátricos que no tienen ninguna prescripción especial. Existen las dietas progresivas, que son las que se dan en una etapa de evolución de una enfermedad. Por lo general a veces se comienza con una dieta absoluta en la que no ingiere nada, postoperatorio inmediato. Luego se comienza con una dieta líquida, agua, caldos de carne o vegetales, jugos de fruta, infusiones, leche o preparados comerciales. Y se va progresando a una dieta semilíquida blanda de fácil digestión hasta una dieta basal. ¿Qué son las dietas a líquidos claros? Las dietas líquidos claros por lo general son como dice su nombre, son líquidos claros que pueden ser té o jugos de frutas colados o caldos colados que dejan pasar la luz, digamos que son transparentes, translúcidos, ¿verdad?, que no tienen nada de fibra ni tampoco tienen nada de pulpa en caso de zumo de frutas. Entonces, en este tipo de dietas se excluyen la leche y los líquidos preparados con leche, ¿verdad? Y por lo general tiene muy bajas calorías y se da por periodos breves. Aquí tenemos más o menos la información nutricional, que ya es un esquema, esto para que les sirva. Y en qué casos, acá me interesa en el esquema ver que sería primera fase postoperatorio, cuando uno va a prepararse para una cirugía o una colonoscopía, o una fase inmediata postgastrectomía o una diarrea aguda. Después están las dietas, acá por ejemplo seguimos con las dietas líquidas claras, que pueden ser té, caldo, gelatina líquida, refrescos con baja concentración de soluciones de hidratación oral como el suero rehidratante oral. La dieta líquida, que también es
Dieta líquida, pero dieta líquidos claros acabamos de ver. Ahora, dieta líquida en sí es aquella que no contiene sólidos y que son, por lo general se dan en enfermedades gastrointestinales o después de cierto tipo de cirugías. Puede ser líquida completa, pero estos líquidos ya tienen electrolitos, carbohidratos, proteínas y lípidos y pueden ser algunos compuestos o suplementos a base de leche también, yogur, algunos helados o cremas que tienen ya calorías. Pueden ser más calóricos. Y acá, ¿cuáles son los alimentos que podemos administrar en una dieta líquida completa? Ahí tenemos lácteos, helados, incluso chocolate, helados de frutas, sopas cremas, fórmulas comerciales y módulo de proteínas. La semilíquida, ya hay un intermedio, ¿verdad? Entre la dieta líquida y la blanda, la textura es bien fluida, es como un yogur espeso o un flan, ¿verdad? Puede ser los huevos pasados por agua, una manzana cocida, como compota. Por lo general se le dan a los ancianos cuando tienen problema piel sedentaria o dificultad para masticar o pacientes con cirugía maxilofacial. La dieta semiblanda, con alimentos de consistencia líquida pastosa. Ahí tenemos que podemos tener algunas características bajas en grasa, bajas en fibra, de fácil digestión. Ahí tenemos dieta semiblanda como alimentos tipo puré, ¿verdad? Por lo general no entran las de texturas gruesas. ¿Qué es una dieta blanda en sí? Entonces es una dieta que elimina todos los alimentos que sean difíciles de masticar. Por ejemplo, alimentos muy condimentados, fritos. Ahí tenemos una dieta blanda que aporta alimentos íntegros de consistencia blanda, ¿verdad? Con un contenido de fibra moderadamente bajo, ¿verdad? Por lo general indicamos en pacientes debilitados, pacientes que no pueden masticar, sobre todo en ancianos o por intervención quirúrgica o problemas gastrointestinales. Ahí tenemos los alimentos que pueden ser clara de huevo, pescado, carne, todo picaditos, carne molida, desgrasada, pueden ser pan, galletas, todos verán en forma trituradas, cocidas, con forma de puré. La dieta blanda, por lo general se modifica la dieta normal, ¿verdad? Pero se la hace más blanda, ¿verdad? Por lo general es baja en fibra, con poco residuo y puede ser adecuada también en calorías si se agregan algunos suplementos. Por lo general en postoperatorio, dificultad para masticar y procesos inflamatorios del tracto. ¿Cuáles son las comidas que podemos dar en una dieta blanda? Ahí tenemos todo lo que es purés. Por lo general no entra ensaladas así muy duras o tienen que ser de consistencia blanda o cocidas. Ahí tenemos un esquema para ver los alimentos que entra, ver el grupo la leche, el yogur. La preparación puede ser hervidos en agua, en caldos suaves, grupo de los tubérculos, cereales, el grupo de las carnes, hervido por lo general, el huevo pasado por agua, las frutas en forma de compota, los alimentos grasos en aceites y otros alimentos como galleta tipo María que pueden incluirse. Bueno, es importante al intervenir nutricionalmente la educación y el asesoramiento y que el personal esté capacitado. ¿Cuál es el beneficio? Que se mejore la enfermedad y los síntomas, mejore el estado de salud, la calidad, se reduzcan los costos sanitarios, sobre todo costos de hospitalización. Ahí tenemos algunos ejemplos de dietas terapéuticas de acuerdo al ejemplo. Cuando se elabora una dieta hay que estimar las necesidades,
estimar las cantidades de macronutrientes y utilizar el sistema de equivalentes para determinar las raciones, que a veces en nuestros hospitales no se tiene en cuenta. La cantidad que debe ser consumida a lo largo del día, dividirlo en desayuno, comida, cena y colaciones. Bueno, nuevamente acá está la definición. Entonces, las dietas terapéuticas son las que se necesitan para el tratamiento determinado de enfermedades y sirven para curarlas o compensarlas, y a veces es como único tratamiento o como tratamiento combinado, como ya lo habíamos dicho, con otras medidas terapéuticas. Acá tenemos las dietas habituales, que puede ser basal, a líquidos generales, clados, semiblandas, líquidos, suaves, blanda, dieta especial, por sonda y astringente. Y las dietas especiales, que se dan antes de la diálisis, estricta en sal, sin sal, en la insuficiencia hepática, sin lactosa, sin gluten y en urolitiasis. También se habla de la dieta SABE, o que sería más o menos una variante de la dieta blanda o semiblanda, ¿verdad? Se sacan todos los alimentos de consistencia sólidas. Pueden incluir los alimentos normales, pero están triturados. La dieta astringente es una dieta que por lo general a veces los médicos solo indican y no dicen exactamente en qué consiste la dieta astringente, ¿verdad? Por lo general es una dieta normal en la que se excluyen alimentos que tienen fibras o irritantes o alimentos crudos también en caso de una gastroenteritis aguda, un problema intestinal o mucha flatulencia. Está la dieta sin lactosa, que por lo general ahora existen ya los yogures o las leches sin lactosa, ¿verdad? Que se pueden consumir en vez de eso. Está la dieta hipoproteica, en la que se restringen las proteínas, que pueden ser más o menos en ese porcentaje. Por lo general estas dietas no cubren los requerimientos calóricos totales. Se dan en la insuficiencia renal y en ciertas hepatopatías o encefalopatía hepática. Las dietas hiperproteicas, por lo general, los requerimientos son mayores, como habíamos visto en la clase anterior, en ancianos o cuando hay úlceras por presión, o los requerimientos son mayores, o en deportistas o en grandes quemados pueden necesitar mayor aporte de proteínas para la cicatrización y en posoperados también. La función de un servicio hospital es complicado, ¿verdad? Es un servicio fundamental, responsable de todo, ¿verdad? Lo que es elaborar, suministrar los alimentos. Es un gran compromiso que en muchos lugares no se logran satisfacer de realmente las necesidades que deben cubrir los pacientes, porque no existe un acompañamiento, no existe también una preparación incluso del personal. Entonces, por lo general los hospitales no se comportan como restaurantes, ¿verdad? Pero deberían ser aproximadamente similares, porque deben presentar lo más higiénico posible el plato, que sea agradable a la vista, y hay que controlar los costos también, que eso conlleva, ¿verdad? A que los alimentos sean rechazados, incluso el paciente no los consuma, y que estos sean desechados. Ahí tenemos el paciente. Por lo general el paciente a veces tiene el concepto de que la comida hospitalaria es desabrida, no es buena, pero es importante de que se vigile todos estos aspectos, que se tengan en cuenta el aspecto económico, higiénico, el aspecto dietético antes de presentación de este sistema, ¿verdad? La relación que nos falta mucho la relación humana, el personal sanitario con el paciente.
la satisfacción, la calidad, el cariño, son cosas que cuestan un poquito. Creo que aquí iríamos a la parte de formación humana. Todo influye. Entonces, considerar al paciente como un cliente, un poco difícil, ¿verdad? Es un principio tradicional de algunos sanatorios. Aunque el hospital no es un restaurante, pero el enfermo es el que necesita comer. ¿Mm? Necesitamos que el paciente coma. Si el paciente no come, la gran parte se tira y hay una pérdida tanto del paciente como el costo hospitalario. Entonces el paciente empeora su situación y ¿qué pasa? La imagen del hospital también es deficiente. La comida del hospital es igual a sosa, insípida y fría. En algunos, digamos, países o como Estados Unidos, tratan a los pacientes como los capacita, digamos, al personal para que vean al paciente como clientes y se emplea el sistema de hostelería. En Europa también más o menos para mejorar los sistemas de alimentación como un derecho del enfermo, como una política de humanización hospitalaria. El que está enfermo necesita una alimentación que contribuya a su salud. Entonces, si nuestro paciente empeora por una mala nutrición, ¿qué va a pasar? Va a haber inapetencia, las dietas van a ser incorrectas y la mayor parte de estos alimentos se tiran y el paciente también pierde peso y puede ganar en estancia hospitalaria. Mayor estancia hospitalaria, mayor coste económico. Entonces, una dieta que 100% no es ingerida, ¿qué va a pasar? Va a haber una disfunción adicional, insatisfacción y derroche económico. ¿Cuál es la nueva tendencia? Es mejorar la ciencia nutricional, mejorar la calidad de las comidas. Sin ingesta entonces no hay terapia. Sabemos que es fundamental que el paciente ingiera bien, coma nutrientes que le sirvan para su mejora, para mejorar su salud. Si esto no pasa, inclusive los mejores tratamientos que reciban de la parte médica no servirá para nada. El aspecto psicológico incluye también, el paciente a veces siente miedo, está miedo a la evolución de la enfermedad, a veces el medio no le es familiar, a veces está entre medio de un montón de otros pacientes, con olores diferentes en la sala, está limitado, le viene el alimento a él, el otro paciente está moribundo a su lado y la comida a veces viene sosa, fría. Entonces el paciente no tiene ganas de comer. En algunas investigaciones que hice sobre el por qué los pacientes no comen en los hospitales atrás de 5 años atrás, el 50% de los pacientes a veces no comen ni la mitad de lo que se les presenta a consecuencia de que las comidas son poco atractivas, la temperatura no está bien, la presentación, el sabor, y está desmotivado a consecuencia psicológica porque se siente solo o porque no está en un ambiente, se encuentra en un ambiente hostil, no en un ambiente familiar. Entonces es importante tender a mejorar esa calidad de las comidas, presentar mejor condimentación, presentación, que el servicio sea cordial, que le pongan tarjetas con su nombre. Todo eso hace que el paciente se sienta más atraído y se sienta con más ganas de comer. Acá solo para mostrar, ¿verdad? Para que una comida sea aceptada, consta, digamos, o sea normal o acepte el paciente, depende de la temperatura, de la variedad, de la cantidad y de la calidad de lo que está recibiendo. Entonces los propósitos y objetivos, ¿verdad?
fundamentales para la organización del hospital en un servicio de alimentación es curar al enfermo, satisfacer las necesidades, romper la sensación de aislamiento. Eso depende de todo el personal y depende también de cómo se presentan estos alimentos. Entonces, mejorar la calidad es todo un desafío. Dar al enfermo lo que él quiere comer dentro de lo que puede. Por eso es importante un servicio de alimentación desde el punto de vista del paciente. El cliente de un hospital es el paciente. El hospital debe cuidar de satisfacer. La comida, ¿verdad?, que debe recibir, ¿verdad?, es preponderante, es fundamental e importante. Y las relaciones humanas al momento del servicio. Es muy difícil, las necesidades son diferentes de acuerdo al paciente, ¿verdad? Hay siempre alguien con una necesidad más grande que cada uno. Entonces, el sistema tradicional, los principios por lo general es: el menú es único, el primer plato, segundo y el postre. ¿Quién lo define? ¿Cuál es la dieta basal? La comodidad del personal de cocina, que a veces ya tiene que marcar su salida a las 5 de la tarde y trae la cena y se enfría esta, ¿verdad?, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Todo eso influye. A veces la dieta el médico la indica o la enfermera en base a los pocos conocimientos que tiene y entonces ni siquiera teniendo en cuenta el gusto del paciente. Entonces, ¿qué pasa? El menú llega al paciente, no le gusta, no prueba, no come, está soso, frío, insípido, picotea y lo deja. Entonces, ¿qué va a pasar? Empeora nutricionalmente nuestro paciente, una mala imagen del centro y pésima utilización del dinero. Entonces, importante cambiar esto. El enfermo requiere una dieta terapéutica acorde a sus gustos, definir el plato, la forma de cocción, etc. Lo ideal es que exista un sistema de menú como existen en algunos sanatorios, ya lo están implementando, de hecho, ¿verdad? Sistema opcional que permite elegir entre 2 o más opciones y se hace constar en una ficha, ¿verdad? O a la mañana ya se le pregunta qué es lo que querría comer. Y en los sanatorios privados por lo general son así, ¿verdad? Preguntan si quieren comer carne vacuna o pollo o pescado, si es que el paciente tiene una dieta libre. Lo ideal sería eso, ver la costumbre de cada lugar, el nivel educacional, ¿sí? Por lo general, el criterio de los menús a veces es el costo de elaboración y a veces las instalaciones de la cocina que se dispone y el personal que cocina a veces no es que sabe hacerlo tan bien. Lo ideal sería que nuestro paciente esté satisfecho y feliz con lo que se le trae. Entonces sería más un menú, un servicio de cocina que pueden mirar después.